misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús, la misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús. Cada domingo celebramos que nuestro amigo nos sacó, que por la mano de su vida resucitó. Cada domingo celebramos que nuestro amigo nos sacó, que por la mano de su vida resucitó. La misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús, la misa es una fiesta que nos une. Ofrezco esta Santa Misa por cada uno de ustedes, por sus familiares y amigos. Encomiendo de manera especial la salud e intenciones de Ana Castañeda Rodríguez, quien ofrece esta Santa Misa en honor y en acción de gracias a la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe. Por la salud e intenciones de la familia del Castillo Maya, familia Ortiz Morera, Mari Sáenz Alvarado, Susana Oliva Sáenz, Alison Almendra Morales de Salazar, Dimas Loaiza Palma, Jonathan Delgado Nina, familia Paredes La Cotera, familia Paredes Lengua, James González Guamañaupa, familia Suárez Cáceres, familia Rojas Aguilar, Miguel Mejía Salas, Luz Cervantes García, Carmelina Jiménez, viuda de Tuesta, Bernardino Gutiérrez y Fidela Romero, que están de aniversario matrimonial, Gloria Jenny Carpio, María Rufina Velarde Flores, Víctor Yupanqui Aniquero, Juana Yupanqui Aniquero y Cecilia Lobatón Ismodes. Y por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos difuntos, en especial por el alma de José Vicente Ortiz Murillo, Antonio Rabanal Cárdenas, Sebastiana Palomino Cartagena de Tello, Walter Turpo Tello, Esperanza Álvarez Acuña, Macario Rufino Valencia Tello, Tomasa Méndez Gutiérrez, Juan Guaylupo Cuadros, Jesús Aurelio Lacotera Pérez, Catalina Gavidia Gómez, Álvaro Enrique del Carpio Lindiman, Blanca Lindiman Capurro, Jorge Lacotera Cosío, Victoria Seferín Francia, Luis Límaco Guaylupo, Jamiela de Mil Montoya Guayanca, Gerardo Lacotera Gavidia, Isabel Lengua Cueto, viuda de Paredes, Saturnino Paredes Amanés, Fernando Paredes Lengua, Elba Isabel Paredes Lengua, Jesús Antonia Paredes Lengua, María Sobeira Malca Terrones, Manuela Costa Villanueva, Emerson Melgarejo Campo, Ricardo Domingo Magallanes Marín, Mario Castillo Guardia, María Nieves Mancilla Quispe, Genaro Yanque Ayasi, Juan Rosas Torres, María Amelia Ramos Vitón, Manuel Augusto Jiménez Tocto, José Manuel Jiménez Cruz, Ana María Jiménez Cruz, Pedro Cruz, Manuela Seclén Flores, Lisandro Ramos Burga, José Javier Romero Guamán, Antonia Aniquero López, Jesús Yupanqui Romero, Virgilio Yupanqui Aniquero, y por las almas benditas del purgatorio. Antes de iniciar, ya que el Padre Wilman estará por unos minutos confesando en el atrio de la iglesia, quienes deseen reconciliarse con Dios, con la confesión, el Padre Wilman los espera allí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte,
reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Entonamos el himno de gloria.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hermanos, se ponen de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor
y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo? Él habita en ustedes porque lo han recibido de Dios. Ya no se pertenecen a ustedes mismos, porque han sido comprados a un precio muy caro. Por tanto, glorifiquen a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. Hermanos, se ponen de pie para la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió hacia ellos y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. No sé si alguna vez les ha pasado que cuando están pasando por la calle y escuchan su nombre, voltean rápido a ver quién es. Si hay mucha gente alrededor, puede ser que intentemos identificar quién es el que ha dicho nuestro nombre y nos quedamos un poco en duda. ¿Y por qué? Si sé que, por ejemplo, ahora en esta pandemia todos están en casa, ¿quién me conoce para que haya dicho mi nombre? Distinta es la situación cuando hemos salido a la calle y quien dice nuestro nombre es alguien que nos conoce, porque sabemos el tono de voz. Por ejemplo, la mamá, el papá, el esposo, la esposa, el hijo. Si dice con voz conocida nuestros nombres, volteamos. Si hay mucha gente, intentamos buscar dónde está el que conocemos que ha dicho nuestro nombre. Nos ha pasado a todos. Pues bien, reconocemos quién ha dicho nuestro nombre, a pesar de la multitud que hay alrededor de nosotros, más aún cuando esta voz que nos nombra es conocida, es decir, nos es familiar. Hoy en la primera lectura hemos escuchado un pasaje, uno de los pasajes
más interesantes del Antiguo Testamento, porque a Samuel le pasó algo similar. A Samuel Dios lo estaba llamando, pero no era capaz de identificar o de saber que era Dios quien lo estaba llamando. Pensaba que era Elí, su maestro. De noche, mientras dormía, dice el texto, Dios le llamaba por su nombre, Samuel, Samuel. Y él reconocía que le estaban llamando. Y dice el texto, aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. No conocía todavía al Señor, por eso no sabía quién era quien le estaba llamando. Le faltaba esa familiaridad, esa amistad con Dios, porque si hubiera habido esa amistad, esa familiaridad con Dios, ya no hubiera ido donde Elí, sino que le hubiera dicho al Señor, aquí estoy, Señor, ¿para qué me llamas? Elí había comprendido, porque fueron varias veces que Samuel escuchaba su nombre, Elí había comprendido que era Dios quien lo estaba llamando. Por eso le dice, anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y cuando por fin es llamado otra vez Samuel por su nombre, le dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso es importante también para nosotros, porque en nuestra relación con Dios, sabemos, no es nada inventado o imaginario, sabemos que Dios sigue hablando y Dios sigue llamando a los hombres todos los días. Desde que empezamos el día hay un llamado de Dios, porque todos los días hay que hacer la voluntad de Dios. Y todos los días Dios nos dice cómo hacer la voluntad de Dios, qué hacer, y nos da la fuerza necesaria para cumplirlo. Pero puede que nos falte a nosotros también cierta familiaridad o amistad con Dios para identificar efectivamente que es Dios el que nos está llamando. Y no andar desorientados en esta vida, sino convencidos de hacer lo que Dios me está mandando. Para ello es importante saber y reconocer la voz de Dios. Por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude a tener o a establecer con Él una relación tan cercana que nos sea tan común reconocer su voz. Es más, muchos de ustedes reconocen por la familiaridad que tienen hasta el sonido de su celular, porque ustedes mismos le han puesto ese, ¿cómo se dice? Ringtone, ¿no? Le han puesto ese sonido. Muchos de ustedes incluso se lo pueden haber puesto en vibrador, pero reconocen cómo hasta vibra el celular, el suyo, no el de otro. Posiblemente ustedes también estén familiarizados con el celular de otro. Pero ya se sabe cómo suena el iPhone, ya se sabe cómo suena el Samsung, ya se sabe cómo suena el Huawei, ya se sabe cómo suena el Nokia y todos los demás. Pero si somos capaces de entrar o establecer una familiaridad incluso con nuestros propios celulares, que si escuchamos a lo lejos, vamos porque decimos, alguien me está llamando o está sonando el celular, ¿por qué no ser capaces también de reconocer con cierta familiaridad la voz de Dios? ¿Qué nos hace falta para que haya esa comunión con Dios, que incluso cuando me levante al amanecer pueda saber que Dios me ha hablado hoy? Porque sí habla, y eso es una verdad de fe, sí habla. Acá ahí está un sonidito. Sí habla,
Entonces, es importante también, para que no nos pase como Samuel, de que podamos también reconocer e identificar la voz del Señor en nuestras vidas. Porque nos hace falta escucharlo. Y no es que Dios no hable, sino que muchas veces no reconocemos su voz. ¿Qué me quiere decir el Señor en medio de toda esta pandemia? ¿Qué es lo que Dios dice en medio de tantas cosas? ¿Cuál es su voz hoy? Si estoy pasando un momento de dificultad, una enfermedad, un problema familiar, una depresión, ¿cuál es su voz? ¿Dónde está Dios? Que no le oigo. Pero como Dios siempre habla, hace falta también que el receptor, es decir, nosotros, podamos reconocer su voz tal como reconocemos la voz de nuestra madre cuando nos llama, o tal como reconocemos la voz de nuestro móvil cuando éste suena. Tan familiar nos debe sonar la voz del Señor. No sé si hasta aquí me dejo entender o ya se durmieron. Sí. Atrás, no sé si están vivos o ¿me dejo? ¿Se escucha hasta atrás? Sí. Muy bien. Es importante, ¿no? Yo estoy seguro, no es que le haga cherry a la señora que vende tamales, pero si alguien está de acá a 2 cuadras y escucha tamales, es porque es la señora, ¿no? Que está vendiendo tamales. Entonces, es la señora que ha salido otra vez a vender. A vender. No es un cherry, ¿eh? No es un cherry. Si por este cherry crece las ganancias de la señora, ya le cobraré después, ¿no? Pero no es un cherry. Su voz me es familiar. Así de familiar tiene que ser la voz de Dios, porque sé que habla. El que entra en contacto con Jesús, es decir, que se encuentra, el que reza, el que se confiesa frecuentemente, el que viene a misa todos los domingos, el que cumple con las obras de misericordia, el que se alimenta con su palabra, no puede decir nunca, yo no he escuchado nunca a Dios. A mí Dios nunca me ha hablado. Sí reconoce su voz, porque sabe que le habla en la conciencia, no hagas esto, que está mal. Evita el mal, haz el bien. Sabe que le habla en el corazón. Tienes remordimiento, pide disculpas. Te sientes mal, anda a verlo. Lo estás viendo sufrir, acompáñalo. O te habla con una persona, viene alguien y te dice, reconoce que estás mal, rectifica, te has equivocado, yo te ayudo, no puedes solo. O una circunstancia donde Dios también habla, he perdido el trabajo, un amigo ha muerto, mi padre ha caído enfermo. La voz de Dios. Pero si no tenemos familiaridad, y es más familiar el celular, la señora de los tamales o la voz de mi propia madre, es difícil encontrar la paz que Dios quiere darnos cuando nos llama con nombre propio. Y andamos desorientados y vamos a reconocer quién me ha llamado. No sé qué hacer cuando mi hermano está enfermo, no sé qué hacer cuando pierdo un ser querido, no sé qué hacer en esta pandemia, ya no sé qué hacer porque he perdido el trabajo, no sé qué hacer. Necesito escuchar a alguien. Y Dios, que habla siempre, no es escuchado. Y siempre hace falta también, que es otro detalle de los textos de hoy, que alguien nos ayude a reconocer también la voz de Cristo. Porque es verdad que muchas veces, ya no por desidia, ya no porque no queramos, sino por la presencia y la importancia del otro en nuestra existencia, es necesario que haya alguien que nos diga, dile al Señor esto, anda, reza, te hace falta confesarte,
te hace falta pedir perdón. Anda, corre y visítalo. Vemos, por ejemplo, como los 2 discípulos de Juan en el Evangelio ven al Señor pasar y Juan les dice cuando pasa, ¿qué les dice? Si se acuerdan. ¿Qué le dice Juan a sus 2 discípulos cuando ve pasar al Señor Jesús? Ahí está mi pata, mi primo, mi barrio. ¿Qué le dice? ¿No se acuerdan? ¿Qué le dice? ¿Cómo? No. Él es el Cordero, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Y ojo, los 2 discípulos de Juan posiblemente no tenían idea quién era Jesús. Porque luego le dicen, el Señor, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde vives? O sea, ni siquiera sabe dónde vive el Señor Jesús. Están en la luna. ¿Pero por qué van donde Jesús? Porque dice, los 2 discípulos oyeron sus palabras, la de Juan, y siguieron a Jesús. ¿Por qué lo siguieron? Porque quien les manda a seguir a Jesús es Juan, quien conocen. Porque sabe que Juan no les va a engañar. Así es cuando se es familiar con la voz del Señor. Es tan necesario ser familiar con Cristo, tener una amistad no solamente para escuchar su voz, sino para al escucharlo, saber que lo que Él me está mandando es para mi bien, no me está engañando. Yo voy porque es el Señor el que me está diciendo. Es el Señor el que me está mandando. Y más adelante ya cuando, por ejemplo, siguen al Señor, entonces fueron a donde vivía y se quedaron con Él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. O sea, Andrés le pasa la voz a Simón. Si no fuera por Andrés, Simón, nos quedamos sin Pedro. Hay que darle de gracias a Andrés. Andresito, a Dios gracias, le dijo a su hermanito Pedro, el mayor, Pedrito, hemos encontrado al Mesías. Y dice, y lo llevó a Jesús. Y gracias a que lo llevó a Jesús, tú eres Simón Pedro, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefa, que traducido significa Pedro. Gracias a Andrés tenemos papa. Gracias a Andrés, que lo llevó a Jesús, tenemos a la cabeza de la iglesia. Por eso es importante también que el reconocer la voz de Dios en el contexto de esa familiaridad con Jesús, debemos también llevar a mucha gente a Jesús para que lo conozca. Porque puede que no le estén reconociendo. Puede que a mi hermano que le está pasando mal yo le esté hablando, pero necesita mi ayuda. Como creyente, hay mucha gente que necesita mi ayuda. Queridos hermanos, el mundo necesita la ayuda de los creyentes. Para no ver tanta gente desesperada, que incluso sin querer aprueba opciones que no son nada válidas, como el aborto, la eutanasia, el desenfreno, la vida sexual desenfrenada, lo hemos visto en la segunda lectura. Para no irse al abandono, necesita de los creyentes. Necesitan de nosotros. Por eso le pedimos al Señor Jesús que nos conceda la gracia de poder escucharlo, identificar su voz en el contexto de esa intimidad y amistad con Él, para que también nosotros podamos acercar a tantos a nuestro Señor. Que así sea.
Se ponen en pie, por favor. Vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la custodie y la haga crecer, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que les conceda vivir en concordia y paz verdadera, roguemos al Señor. Por los que viven angustiados por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios, roguemos al Señor. Por el aumento y la perseverancia de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, roguemos al Señor. En un momento de silencio presentemos a Dios las intenciones que tenemos en el corazón. Roguemos al Señor. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebre el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo
nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que le siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres, creados para la gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique esos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor
ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Arzobispo, Monseñor Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su fiel esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes estén debidamente preparados y reconciliados con Dios por el sacramento de la confesión, pueden acercarse a recibir la comunión que será distribuida en la mano. Oh, buen pastor.
Para aquellos que no hayan podido comulgar, les invito a repetir la siguiente oración con el fin de recibir a Jesús en comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió nuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de darles la bendición, solo recordarles que debido a la coyuntura que ahora se ha agravado una vez más, casi como el inicio respecto a esta pandemia, debemos ser muy cuidadosos también con el cuidado también de nuestra propia salud, valga la redundancia. De ahí que insistamos, aunque suene un poco también quizás para algunos comprensible, pero esperemos también nos comprendan el hecho del estricto uso de estos elementos de seguridad, ¿no? Desde que entramos hasta que salimos, con la mascarilla y el protector facial. Las nuevas restricciones nos han hecho también reducir la cantidad de ingreso o el aforo de la parroquia, ¿no? Ahora, antes podíamos tener a 100 personas como máximo, ahora solo podemos tener 80 personas como máximo. Son restricciones por lo que vemos. Todos sabemos que pues esta pandemia está azotando una vez más con cierta intensidad nuestra población, así que hay que cumplir las normas con mucha responsabilidad hasta que todo, Dios mediante, se normalice. Por eso intentemos todos también colaborar con el uso correcto de las normas de seguridad que se nos piden para poder celebrar la Eucaristía, también cuidando a la vez la salud del cuerpo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.